Ya vimos una introducción de ASP.NET MVC. Ahora, en este video veremos algunos de los nuevos componentes que nos trae ASP.NET Core, como inyección de dependencia nativa, tag helpers, variables de ambiente y más. Todo esto para, en el siguiente video, construir un Web API. Ahora, el video inicia en donde se quedó el anterior. Vamos a limpiar un poco, vamos a eliminar las distracciones y vamos a comenzar. Una de las primeras cosas llamativas que podemos ver en este menú es este www.root. En el www.root lo que colocamos son los archivos estáticos públicos que nuestra aplicación va a servir. Es decir, en español, los archivos de CSS, imágenes, JavaScript, librerías de JavaScript, etcétera. Es decir, aquí no va nada que sea, por ejemplo, código de C Sharp. Aquí no van las vistas que son CSHTML, entonces son código de C Sharp, no son estáticas y por tanto no deberían ir dentro del www.root. Si no quieres decir www.root, se le puede llamar webroot o raíz web de nuestro proyecto de ASP.NET Core. Además de la raíz web, tenemos otros archivos aquí abajo que son program.cs y startup.cs, es decir, que son clases de C Sharp. Vamos a empezar con program.cs. Aquí, en program.cs, es donde colocamos la configuración de nuestro web host. Aquí se define, por ejemplo, el servidor web que vamos a utilizar. Por defecto utilizamos Kestrel. Kestrel es un servidor web multiplataforma de ASP.NET Core. Además, aquí es donde se define cuál va a ser la clase de startup que vamos a utilizar. Esto lo puedes ver aquí donde dice use startup y le estamos pasando como parámetro startup. Startup es el lugar donde se configuran los servicios y el middleware de nuestra aplicación. Vamos a ir hacia allá para continuar viendo lo nuevo de .NET Core. Aquí estamos en nuestra clase Startup. Como te decía, aquí vamos a configurar servicios y middleware. Lo primero que tenemos aquí es que podemos ver que en el constructor de la clase estamos recibiendo un iConfiguration. iConfiguration es la manera en la cual ASP.NET Core nos permite interactuar con las fuentes de configuración de nuestra aplicación. Típicamente en el pasado, nuestra fuente principal de configuración era el famoso webconfig, en donde podíamos colocar, por ejemplo, el connection string, un conjunto de valores llamados app settings, etc. Podemos seguir haciéndolo así, pero no estamos para nada limitados a utilizar solamente un recurso como fuente de configuración. Ahora, por ejemplo, podemos utilizar variables de ambiente. Las variables de ambiente, que son un conjunto de nombres y valores que se definen según el ambiente y que típicamente no guardamos en Git ni en SVN, así que la información que está en ellas se puede guardar en el servidor, en el ambiente como tal, y nuestra aplicación simplemente lo va a consumir. Ahora mismo en Visual Studio, en nuestro ambiente de desarrollo, estamos utilizando variables de ambiente, como veremos en unos minutos. Por ahora lo importante es que sepas que a través de iConfiguration es que podemos sacar las configuraciones de nuestra aplicación. Por ejemplo, vimos que creamos un usuario al principio del video y ese usuario se colocó en una base de datos. ¿Dónde está el connection string de esa base de datos? Si te fijas, aquí en Configuration, o mejor dicho, aquí en Configure Services, vemos que estamos utilizando un Application DB Context, que es la manera por la cual, es el mecanismo por el cual Entity Framework se puede comunicar con una base de datos, ya sea de SQL Server, de Oracle, de MySQL, y como parámetro en las opciones de este servicio, estamos viendo que estamos sacando del configuration el connection string, que se llama default connection. Esto viene de nuestro appsettings.json. Como te decía, nuestros archivos de configuración, o mejor dicho, las fuentes de configuración pueden ser varias. No solamente ya van a ser como archivos JSON o archivos XML, sino que pueden ser variables de Azure, pueden ser variables de ambiente, etc. Vamos a ir hacia el archivo appsettings.json y vamos a ver que
Es un simple archivo con un conjunto de nombres y valores. Aquí tenemos el nombre connection string, el cual dentro tiene el nombre default connection y su valor, que es el connection string, el cual indica dónde se encuentra la base de datos, la cual contiene a nuestro usuario. Esto lo vamos a ver más adelante, pero por ahora vamos a seguir por acá. Ya vimos que podemos utilizar iConfiguration para acceder a nuestras variables de configuración o a nuestros valores de configuración. Ahora vamos al método configureServices. Si te fijas o si recuerdas, hace un minuto yo hablé de que aquí estábamos configurando un servicio. ¿Qué es un servicio? Un servicio es un componente común de tu aplicación, la cual o el cual se va a utilizar en distintas partes de tu aplicación. Un ejemplo de un servicio podría ser, por ejemplo, una clase repositorio, la cual se encarga de acceder a los datos de nuestra base de datos. Como queremos acceder a nuestra base de datos desde distintas partes de nuestra aplicación, podemos abstraer esa lógica de acceso a la base de datos en una clase y podemos servir esa clase como un servicio. Y pues, por ejemplo, desde cada controlador, desde cada cualquier clase, yo voy a poder acceder a ese servicio y así yo voy a evitar tener que estar repitiendo código en las distintas partes de mi aplicación. Pero no solo eso. Cuando configuramos los servicios acá, los estamos preparando para que funcionen con inyección de dependencias. ¿Qué es la inyección de dependencias? La inyección de dependencias es una idea muy sencilla. La idea es que las clases van a indicar o van a permitir que sus dependencias puedan ser servidas por las personas que quieren o por los clientes que quieren utilizar la clase. Así, si una clase tiene una dependencia con una clase B, si una clase A tiene una dependencia con una clase B, en vez de yo ir hacia la clase A e instanciar dentro de ella la clase B, es mejor que vía el constructor yo le pase o yo permita que la clase reciba una interfaz la cual implemente los métodos que yo quiero utilizar y en tiempo de ejecución se le pase una instancia de una clase que implemente esa interfaz. Es decir, si por ejemplo yo tengo un repositorio de países, fíjate que yo tengo aquí el listado de países, quizás no es muy realista o no es bueno tener ese listado hardcodeado acá porque puede ser que otro controlador quiera utilizar ese listado de países. Entonces vamos a colocar este listado de países dentro de una clase. Vamos a hacer eso de primero. Vamos a ir y lo vamos a colocar como un servicio porque como te dije yo quisiera que distintas partes de mi aplicación utilicen esa clase. Entonces como yo quiero que se utilice en muchas partes, pues yo lo voy a configurar como un servicio. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a venir a Services y vamos a crear una simple clase. Luego de eso vamos a crear una interfaz para poder utilizar la inyección de dependencia y aterrizar el concepto de inyección de dependencia con un ejemplo claro. Vamos a crear una clase entonces. Le vamos a llamar país repositorio en memoria. La idea es que simplemente vamos a colocar en memoria aquí el listado de países. Vamos a regresar al home controller y vamos a llevarnos este listado de países. Vamos a crear un método aquí que va a devolver un listado de strings y se va a llamar obtener todos y él simplemente va a retornar un listado de países. Fíjate que ahora el home controller no sabe de dónde viene el listado de países. Él simplemente va a utilizar una abstracción para poder consumir un servicio, sea cual sea, el cual le va a devolver un listado de países. El home controller no tiene que saber que es país repositorio en memoria, esta clase en específico, la que le va a suplir ese listado de países. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a lograr la conexión entre el home controller y país repositorio en memoria sin que se hablen entre sí? O que se hablen pero que no sepan, digamos, de algún modo, que el home controller no sepa que va a utilizar país repositorio en memoria. No queremos hardcodear la clase, es lo que te quiero decir. Yo no quiero venir acá y decir... Yo no quiero venir acá y traer simplemente el listado desde el repositorio directamente, porque así no estamos ganando nada realmente, porque yo tengo ahora hardcodeado aquí la clase que yo voy a utilizar para obtener el listado de países. Yo quisiera que esto fuera más abstracto.
yo poder tener esto de una manera más genérica, de manera que si varios controladores o varias clases van a consumir un repositorio de países, yo pueda desde un lugar hacer un cambio y que todo mi proyecto web utilice una clase en específico. Así, si mañana yo creo otra clase que va a servir como repositorio, yo puedo hacer ese cambio en un solo lugar en vez de ir a cada controlador a hacer dicho cambio. Entonces, como te decía, una manera de hacer esto es utilizando inyección de dependencia. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a borrar esto y vamos a crear una interfaz. Vamos a crear una interfaz que implemente el método que tiene país repositorio en memoria. Entonces, vamos a crear una interfaz, se va a llamar iRepositorio país, y lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá y vamos a copiar la asignatura de este método y la vamos a pegar acá. Vamos a quitar el public y eso es todo. Ahora yo voy a venir y voy a declarar que esta clase va a implementar esa interfaz. Ya con eso estamos bien. Ahora yo lo que voy a venir acá es que voy a colocar un constructor y voy a colocar que el home controller tiene una dependencia con una implementación de un repositorio de países. Esto yo lo indico utilizando la interfaz que creamos. La idea es que la interfaz va a enmascarar el repositorio que vamos a utilizar en tiempo de ejecución. Entonces yo voy a colocarle este nombre, repositorio, y vamos a crear un campo llamado repositorio. Y entonces aquí yo voy a poder decir países igual repositorio obtener todos. Y ya aquí él me está trayendo el listado de países y ese listado de países yo se lo estoy pasando a la vista. Ahora, a través de la inyección de dependencias, ASP.NET Core se va a encargar de pasar una implementación de iRepositorio país. En este caso vamos a configurar para que sea país repositorio en memoria. Vamos a entrar hacia esta interfaz y vamos a colocar la pública para que coincida con nuestro controlador. Eso ha eliminado el error y ahora vamos a configurar el servicio. Porque si corremos nuestra aplicación ahora no va a funcionar porque ASP.NET Core no tiene manera de saber que cuando hay un constructor que pida un iRepositorio país, que él debe utilizar país repositorio en memoria. Así que vamos a indicar esto. Vamos a regresar hacia nuestra clase Startup y vamos a colocar aquí abajo un servicio y vamos a decir add scope y vamos a indicar que queremos que cuando aparezca una clase que quiera instanciar o que requiera una implementación de iRepositorio país, le vamos a pasar una instancia de la clase país repositorio en memoria. La idea de hacer esto entonces es que estamos abstrayendo la instanciación de las clases de las dependencias de nuestras aplicaciones en un solo lugar. Así mañana cuando yo quiera cambiar esta clase, yo vengo acá y este cambio se va a replicar en todo mi proyecto. Eso me ayuda a tener las cosas más organizadas. Yo tuve que hacer un add scope, que vamos a explicar todo esto en un video posterior que trate este tema más a fondo, pero tengo que colocar add scope porque yo espero que iRepositorio país mañana se comunique con el Application DB Context para que utilice Entity Framework y este me obliga a utilizar add scope, que básicamente lo que significa es que una instancia de país repositorio en memoria se va a crear por cada petición HTTP. En el caso de add_transient, que podemos ver aquí arriba, quiere decir que una instancia de email sender se va a crear cada vez que se pida. De nuevo, esto lo vamos a explicar un poquito más en detalle en un futuro video. Por ahora yo solamente quiero que tengamos un vistazo general de todo. Así que vamos a regresar hacia país repositorio en memoria y vamos a colocar un nuevo país para ver que efectivamente esto está funcionando. Ya con esto podemos correr nuestro proyecto. Vamos a presionar control F5 y vamos a ver que ahora tenemos Costa Rica aquí en la lista. Entonces ahora estamos utilizando un servicio para poder tener en un solo lugar la creación de las dependencias de nuestras clases. Vamos a continuar. Vamos a regresar hacia Visual Studio y vamos a regresar hacia nuestro Startup. Vamos a limpiar un poco y vamos a continuar. Ahora vamos a ver el método configure. Seguimos en el Startup class. Aquí en configure es que configuramos el middleware. Middleware se refiere a la idea de que aquí vamos a configurar
cómo ASP.NET va a responder a las peticiones HTTP. La idea es que tenemos un conjunto de reglas que queremos aplicar, pero esas reglas se van a aplicar en un orden. Entonces, por ejemplo, tenemos reglas como que vamos a utilizar una página de excepción para desarrolladores. Fíjate que página de excepción de desarrolladores es lo que vimos hace unos cuantos minutos. Cuando tuvimos el error en la base de datos que nos decía que teníamos que hacer un update database, estábamos viendo páginas de desarrollador que se configuran acá. Fíjate que aquí arriba dice si estamos en desarrollo. Esto lo vamos a ver en unos minutos. Pero por ahora lo que quiero que veas es que aquí es que vamos a configurar qué va a pasar con nuestra petición HTTP. Si hay un error, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a mostrar al usuario el error o lo vamos a mandar a una página de errores? Fíjate que aquí tenemos esa configuración. Si estamos en un ambiente de desarrollo, entonces mostramos mensajes de error bien bonitos para que el programador pueda ver dónde metió la pata y pueda corregirlo. Pero si no estamos en desarrollo, entonces es mejor no colocar un mensaje de error, sino mandar al usuario a una página de errores en donde se le va a dar un mensaje bien bonito y no se le va a enseñar un stack trace. Aquí también podemos configurar que si vamos a utilizar archivos estáticos, que si vamos a utilizar autenticación y claro, que vamos a utilizar MVC. Y además de eso, aquí es donde podemos configurar las reglas de ruteo. Recuerda que al principio del video te decía que las reglas de ruteo son las que se encargaban de decir o de determinar a cuál controlador va a ir una determinada petición HTTP. Aquí podemos ver que por defecto tenemos que el controlador, pues por defecto es el home controller, la acción por defecto es la acción index y opcionalmente se puede pasar un ID como parámetro en la URL. Algo importante, algo muy importante que hay que tomar en cuenta con el middleware es que el middleware es como un conjunto de procesos que uno va activando a medida que va pues ejecutando estos métodos que dicen, por ejemplo, use developer exception page o use static files. Si tú quieres que cuando ocurre un error, siempre este error muestre un mensaje auxiliar para el programador, tú debes de colocar este use developer exception page al principio del middleware para que esta opción esté activa, para que si da error en alguno de los otros middlewares, en algunas de las otras configuraciones que tú puedes hacerle a tu aplicación, pues este ya esté activo, esta página de error ya esté activa y podamos entonces ver el mensaje de error. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos simplemente a sacar esto de acá para trabajar un poquito más fácil. Para que se vea un poquito más fácil. Vamos a sacar esto aquí. Vamos a comentar este código. Y vamos a ver que esto siempre se va a ejecutar, así que no hay ningún problema. Siempre se va a mostrar cuando hay un error, una excepción, se va a mostrar esa página auxiliar de programadores para ver dónde ocurrió el error, cuál fue el error, etc. Vamos a regresar al home controller y vamos a provocar una excepción. Vamos a decir un simple throw new application exception. Ha ocurrido algo malo y vamos a presionar control F5 para correr nuestra aplicación. Vamos a ver entonces que tenemos un mensaje de error bastante bonito, el cual nos dice, por ejemplo, dónde fue que ocurrió el error. En nuestro caso ocurrió en el método index del home controller, línea 23, y fíjate que también me dan el stack trace. Si hay query strings, me dan la data del query string. Si hay cookies de por medio, me dan las cookies. Y me dan los headers que se enviaron durante esta petición HTTP. Esto está excelente. Es algo que yo quisiera ver cuando yo cometo un error para así poder corregirlo. Vamos a regresar a Visual Studio para ver que el orden del middleware importa. Si yo regreso a la clase de Startup y coloco esto al final, después de el método que configura MVC, entonces aquí es donde va a ocurrir la excepción cuando yo llegue al controlador y por tanto este middleware no va a estar activo y la página de error bien bonita no me va a salir. Vamos a regresar o vamos a simplemente a presionar el control F5 y vamos a ver que ahora no me sale ningún mensaje de error bonito. Ya lo que me sale es un simple error 500. ¿Por qué? Porque el orden del middleware importa. Entonces vamos a regresar a Startup y vamos a colocar esto como estaba. De nuevo, esto lo vamos a ver más a fondo en otro video. Solamente quiero que tomemos en cuenta que
Si algo no te funciona dentro de los middlewares, quizás sea el orden en el que lo colocaste. Ahora vamos a ver las variables de ambiente. Te decía que aquí dice is development, lo que significa estamos en desarrollo. Básicamente la idea es que yo puedo configurar un ambiente, por ejemplo, mi máquina, mi computadora, esto que estamos viendo, para que funcione como un ambiente de desarrollo. Ahora, cuando yo publique esta aplicación web, yo quiero que ese ambiente tenga quizás otras configuraciones. Y esas configuraciones se pueden colocar en variables de ambiente. Las variables de ambiente básicamente son variables que dependen del ambiente en donde nos encontremos. Un ejemplo de variable de ambiente es esta que dice si estamos en desarrollo, o si estamos en producción, o si estamos en QA, o donde sea que estemos. ¿Cómo yo puedo configurar esto en Visual Studio? Hay varias maneras de hacerlo. La más común es simplemente venir a nuestro proyecto, hacer clic derecho y venir hacia las propiedades. Ahora vamos a venir hacia Debug y aquí vamos a ver que tenemos variables de ambiente. Y tenemos esta variable de ambiente y su valor es Development. Básicamente esta variable toma tres valores: Development, Staging y Producción. No es que solamente puede tomar esos tres valores, sino que son los tres valores que por defecto uno utiliza. Claro está, tú puedes utilizar cual tú quieras. Esto es un simple string. Entonces, si yo vengo acá y cambio esto, por ejemplo, por Production, entonces yo puedo salvar esto y vamos a ver que aquí va a ocurrir un error. Así que si yo corro mi aplicación web presionando el control F5, vamos a ver que llegamos a una página de error donde dice ha ocurrido un error y vamos a ver que por lo menos todo lo que vimos hace un momento que nos daba la información de nuestro stack trace ya nos sale. Eso es importante, claro, en producción, porque no queremos que un usuario final tenga acceso a esa información potencialmente peligrosa que puede ser utilizada en nuestra contra. Vamos a regresar a Visual Studio y vamos a regresar y vamos a ver dónde más podemos utilizar esta variable de ambiente. Vamos a ver que no solamente tenemos que utilizarla en clases. Vamos a quitar esto. Vamos a ver que, por ejemplo, podemos utilizarla en vistas. Al principio del video yo te decía que la inyección de dependencia viene por defecto, viene bien configurada en tu proyecto de ASP.NET Core. Esto quiere decir que no solamente lo puedes utilizar en clases como lo estamos viendo ahora, también lo puedes utilizar en las vistas. Vamos a ver esto. Vamos a ir hacia nuestra vista index nuevamente. Y vamos a intentar colocar en pantalla el ambiente en el que estamos. Si estamos en producción, si estamos en staging o si estamos en development. Para eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo yo puedo acceder a ese valor? Una pista está aquí, en nuestra clase de Startup. Fíjate que aquí yo digo, con esta variable yo puedo acceder al parecer a las variables de ambiente, es decir, con la variable env. Esta variable env viene de iHosting Environment. Así que vamos a intentar esto. Vemos que esta viene del namespace Microsoft.ASP.NET Core Hosting iHosting Environment, así que vamos a intentar utilizar Dependency Injection acá, o mejor dicho, inyección de dependencias. Para eso yo simplemente utilizo @inject y digo Microsoft ASP.NET Core Hosting iHosting Environment y le ponemos un nombre. Le podemos poner env también. No es obligatorio colocarle env, pero es un buen nombre. Así que aquí vamos a colocar @env para tratar esa variable como una variable de C# y vamos a decir environment name. Vamos entonces a correr nuestra aplicación y vamos a ver si realmente esto ha funcionado. Vamos a refrescar esta página. Vamos a limpiar un poco acá también. Y vamos a ver que ha funcionado. Aquí nos dice que estamos en producción. Vamos a ver que también podemos utilizar otras maneras de hacer esto. Porque, regresando a Visual Studio, está bien que podamos utilizar inyección de dependencias en nuestras vistas, pero hay otras maneras de trabajar con esto. Por ejemplo, podemos utilizar un tag helper, el cual nos va a decir que si estamos en tal o cual ambiente vamos a mostrar esta información. Si estamos en otro ambiente vamos a mostrar otra información. Para eso podemos ir hacia nuestro archivo de layout. El archivo de layout es el que contiene los elementos comunes de mi aplicación. Porque, si te fijas, en nuestra aplicación cuando íbamos
podemos ver que siempre tenemos, por ejemplo, este menú superior, y si voy a la página de About, tenemos este mismo menú superior, en la página de contactos por igual. No es que en cada una de estas páginas está hardcodeado este menú, ni este footer o pie de página que tenemos acá. Simplemente lo que pasa es que estamos utilizando un archivo de CSHTML, el cual contiene los elementos comunes y las vistas individuales se ejecutan y se renderizan en un espacio central de nuestra página. Entonces así nos evitamos tener que estar repitiendo información en distintas vistas. Todo eso lo colocamos, todos esos elementos comunes los colocamos en la vista layout. Y ahí es donde estamos ahora. Vamos a regresar a Visual Studio y vamos a ver que aquí sí tenemos nuestro doctype, HTML, es decir, elementos comunes de todas nuestras vistas. Pero lo que vinimos a ver realmente es esto. Este tag helper que dice environment include o environment exclude. Básicamente la idea de esto es que, y nos lo vamos a llevar a index.html, es que aquí con esto yo puedo decir, por ejemplo, si yo estoy en development, si la variable de ambiente, si mi ambiente es development, entonces yo quiero decir estamos en desarrollo. Ahora, si yo estoy en producción, yo quiero hacer o decir otra cosa. Esto es bastante importante porque en distintos ambientes tú puedes colocar distintas configuraciones. Estamos en producción. Vamos a ver esto. Vamos a regresar a Google Chrome, vamos a ir hacia la página de Index y vamos a ver que aquí tenemos el mensaje estamos en producción. Vamos a regresar a Visual Studio, vamos a abrir nuestras configuraciones y vamos a colocar nuevamente Development. Vamos a grabar, regresamos a Chrome y vamos a ver que aquí tenemos Development, que es el nombre de nuestro ambiente, y aquí tenemos Estamos en desarrollo, que es el mensaje que yo quería mostrar en caso de que yo estuviera en mi ambiente de desarrollo. Ahora vamos a trabajar con otro de los misterios que teníamos al principio, que era nuestra base de datos. ¿Dónde se encuentra y cómo podemos acceder a ella? El dónde se encuentra, típicamente, si tú acabas de crear el proyecto de ASP.NET Core, tú puedes venir al App Settings y vas a ver que en el Connection String, típicamente lo que vas a tener es un LocalDB. LocalDB, que es una versión ligera de SQL Server, la cual sirve para hacer bases de datos pequeñas, las cuales puedes acceder desde acá. Esto es si no tienes SQL Server instalado en tu máquina de desarrollo. Si tienes SQL Server, puedes colocar aquí la instancia de SQL Server, el nombre de la base de datos y los datos para que tu aplicación pueda registrarse, pueda autenticarse y pueda entonces acceder a ese servidor de base de datos y puedas utilizar tus bases de datos desde ahí. Pero si estamos con LocalDB, podemos utilizarlo perfectamente. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a venir a SQL Server Object Explorer, que lo tenemos aquí a la izquierda. Si no lo tienes aquí a la izquierda, puedes venir aquí al menú View y darle a SQL Server Object Explorer. Y podemos ver que aquí tenemos un conjunto de instancias de LocalDB. Esto puede variar según cómo tú instalaste Visual Studio o los nombres que tienes para tus instancias. Pero si te fijas, aquí tenemos el nombre de la instancia, que es, en mi caso, MSSQL LocalDB. Así que yo voy a venir acá. Yo voy a abrir este nodo y le voy a dar a bases de datos. Y vamos a ver que tenemos esta que dice ASP.NET Hola Mundo. Vamos a escoger esta. Y tenemos aquí un conjunto de tablas. Y aquí podemos ver nuestras tablas en donde se colocan los usuarios. También se colocan los claims, roles, user claims, logins, etc. Pero lo que nos interesa es simplemente el usuario. Como te decía, el misterio que vamos a resolver es dónde se guardan los usuarios y pues aquí está. Aquí podemos ver el usuario felipe@hotmail.com. Por defecto entonces nuestra base de datos se crea en LocalDB y se encuentra dentro de SQL Server Object Explorer. Y si tú no quieres utilizar esto, puedes ir al App Settings y colocar un Connection String que vaya hacia otra instancia de SQL Server. Eso no es algo que vamos a hacer en este video, así que vamos a continuar. Ahora yo lo que quiero que hagamos es que creemos una tabla de países en donde vamos a colocar los países que tenemos hardcodeados en una clase. Esto es muy fácil de hacer utilizando Entity Framework. Vamos a cerrar un par de pestañas. Vamos a dejar Startup abierta y vamos a continuar.
Yo lo que quiero que hagamos es que vayamos al application dbContext y vamos a crear nuestra tabla desde acá. Lo único que tenemos que hacer es utilizar un dbset. Dbset lo utilizamos para definir las tablas que va a utilizar nuestra aplicación. Y podemos acceder a ellas utilizando código C#, porque como te decía al principio, Entity Framework lo que hace es que, entre otras cosas, claro, nos permite utilizar bases de datos desde nuestro código de C#. Entonces vamos a utilizar un dbset, vamos a colocar país y vamos a colocar el nombre de países. Aquí yo he indicado que yo quiero utilizar país como una tabla de mi base de datos, pero ahora yo tengo que ejecutar un comando para que se actualice mi base de datos. Que es lo que vimos al principio del video, donde nos decía que teníamos que o utilizar Update Database o Add Migrations, en nuestro caso ahora mismo, o podíamos presionar aquel botón azul. Por ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar comandos para resolver este problema. Hay varias maneras de hacer esto. Tú puedes venir al Package Manager Console y utilizar Add Migration desde acá, o puedes utilizar la herramienta .NET desde el CMD. Nosotros vamos a utilizar el Package Manager Console. Si no tienes el Package Manager Console acá, puedes venir hacia Tools, NuGet Package Manager Console. Lo que queremos hacer es agregar una migración que indique los cambios que se van a hacer en nuestra base de datos. Para eso vamos a decir add-migration y vamos a colocar el nombre de la migración. Yo simplemente le voy a colocar agregar países. En este canal de YouTube yo tengo varios videos de cómo utilizar Entity Framework, incluyendo el tema de las migraciones, así que tú puedes ir hacia esos videos si tienes dudas con este tema y aprender Entity Framework para desarrollar tus aplicaciones. Aquí se ha creado nuestra migración, que como te decía es la clase que indica los cambios que se van a realizar en nuestra base de datos. Regresamos al Package Manager Console y vamos a decir ahora Update Database para que estos cambios se apliquen en la base de datos. Ahora, cuando se termine de ejecutar esto, que ya lo hizo, vamos a regresar a SQL Server Object Explorer y vamos a ver que ahora tenemos una tabla de países. Y ahora podemos guardar esos países en la base de datos. Esto, claro, lo podemos hacer de varias maneras. Una manera sería escribir los códigos de SQL. No vamos a hacer eso, porque este es un curso de C# y de ASP.NET Core. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro formulario de países utilizando scaffolding. Scaffolding nos permite, de una manera rápida, crear los formularios de creación, edición, borrado y listado de elementos de un modelo en específico, en este caso el modelo país. Así que lo que vamos a hacer es ir a controladores, agregar, controlador, y vamos a decir MVC Controller with Views using Entity Framework, y vamos a decir agregar. Aquí le vamos a indicar el modelo, la clase modelo que vamos a utilizar, en nuestro caso es país, y el data context que vamos a utilizar, que es el application dbContext. Vamos a dejar esto seleccionado, y como nombre vamos a colocar país controller, y vamos a presionar agregar. Vemos que se ha creado un controlador por nosotros, el cual contiene métodos para nosotros acceder al listado de países, a los detalles de los países, crear un país, etc. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia nuestras vistas, vamos a ir hacia nuestro layout y vamos a colocar en el menú superior de la página un enlace para ir hacia la página de países. Fíjate algo, esto es, claro, se te va a hacer llamativo si vienes de ASP.NET en VC5. Si no, pues igual es bueno aprenderlo. Fíjate este anchor que tenemos acá. Si tú vienes de ASP.NET en VC5 o anterior, tú recordarás quizás los famosos @HTML action link, en donde nosotros utilizábamos estos métodos para generar hipervínculos que nos llevaban hacia otras páginas, típicamente hacia acciones de un controlador específico. No es que no se pueden utilizar, pero ahora en .NET Core o .NET Core se nos traen los famosos tag helpers. La idea es simplificar la manera visual en cómo se muestran estas herramientas que nos generan código HTML. Por ejemplo, en vez de tener que utilizar @actionLint y ejecutar un método, tú utilizas esta sintaxis que es un poquito más bonita, al menos para mí, en donde tú colocas anchor, ASP-controller y el controlador home en este caso. Y luego ASP-action y el action o la acción hacia la cual quieres redirigir al usuario.
De nuevo, eso puede ser un tema de preferencias, pero yo personalmente prefiero utilizar este tipo de tag helpers y esos son los que vamos a utilizar. Entonces aquí, en este listado, en este menú, vamos a colocar nuestro tag helper. Vamos a decir ASP. Fíjate que tenemos ayuda y aquí nos salen las distintas opciones que tenemos. Yo quiero controller, el controller o el controlador se llama país y la acción de dicho controlador es la acción por defecto, la acción index. Y aquí vamos a colocar el texto que aparecerá en el menú, en este caso países. Entonces vamos a ejecutar nuestra aplicación presionando control F5 y vamos a ver que efectivamente podemos acceder a nuestra página de países, donde vamos a obtener un listado de países. Vamos a venir hacia este menú y vamos a ver que tenemos un listado vacío, lo cual es normal porque no tenemos ningún país en la base de datos. Vamos a darle a Create New o Crear Nuevo. Vamos a colocar un país. Vamos a darle a crear y ya el país ha creado. Vamos a crear unos cuantos más. Así está bien. Y entonces ya tenemos este listado de países. Ahora yo lo que quiero es que, fíjate como en el Home Index tenemos todavía estos países hardcodeados que vienen de nuestra clase repositorio en memoria. Ahora yo lo que quiero hacer es que yo quiero crear otro repositorio el cual va a utilizar Entity Framework para obtener el listado de países. Entonces vamos a regresar a Visual Studio para hacer esto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva clase en la carpeta de servicios. Le vamos a llamar país repositorio EF de Entity Framework. Vamos a decir que esta clase va a implementar la interfaz y repositorio país. Y también queremos colocar que esta clase va a tener una dependencia con Entity Framework. Es decir, va a tener una dependencia con el DB context que utiliza Entity Framework. Esa dependencia entonces la vamos a colocar a través del constructor. Entonces, a través de ese DB context vamos a poder traer el listado de países. Vamos a decir DB context, países, to list. Claro, ahora tenemos que hacer una pequeña corrección. Ya no queremos retornar un listado de strings, sino un listado de países. Entonces yo voy a venir acá y voy a traer este modelo. Vamos también a tener que editar el repositorio. Y también vamos a tener que editar la clase país repositorio en memoria. País. Vamos a pegar este código. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es que estoy colocando, en vez de un listado de string, un listado de países y lo estoy retornando. También tenemos que hacer un pequeño cambio en país. Y eso es todo. Ya con esto ya debería compilar el proyecto. Aquí todo está bien. Entonces vamos a regresar hacia nuestra clase Startup. Y aquí vamos a, en vez de utilizar país repositorio en memoria, ahora vamos a utilizar país repositorio Entity Framework. Ahora vamos a correr nuestro proyecto. Es así de fácil de cambiar las dependencias de nuestro proyecto, porque como tenemos nuestras dependencias colocadas en nuestro Configure Services, estos cambios aquí se van a replicar en todo nuestro proyecto. Hemos cometido un pequeño error. Lo que pasa es que no le colocamos un constructor vacío a la clase país. Vamos a corregir esto rápidamente. Vamos ahora a presionar control F5 nuevamente y vemos que ahora tenemos otro error. El error es muy simple. Recuerda que en la vista índice tenemos que queríamos como modelo un listado de strings, pero ahora estamos utilizando un listado de países. Este es un error bastante común y es importante verlo porque leerlo te da pues la idea de cómo solucionarlo en el futuro. Es importante ver los mensajes de error para así reconocerlos cuando te pasen y poder corregirlos. Es muy sencillo realmente. Lo único que tenemos que hacer es venir hacia nuestra vista index, que es la que utiliza el modelo string, listado de string, y cambiar esto por país. Y básicamente eso es todo. Lo único que hay que hacer además es aquí, en vez de país, colocar nombre. Porque ahora model es un país, o mejor dicho, un listado de país, y por tanto, nosotros no queremos colocar la clase como tal, sino que queremos colocar una propiedad de la clase. En este caso, la propiedad nombre. Vamos a ver si ya la tercera es la vencida. Vamos a correr esto nuevamente. Vamos a limpiar un poco acá.
Y ahora sí ya ha funcionado. Fíjate que tenemos nuestros tres países que vienen de la base de datos. Si yo voy a países y creamos otro país, Chile, para variar. Vemos que hemos creado Chile y si regresamos al home, ya aquí tenemos al país Chile. Ahora, esto está muy bien. Tenemos un listado de países en nuestra vista index. Pero, ¿y si yo quisiera ese mismo listado en About y en la página de contactos? ¿Tendría yo que verme forzado a estar repitiendo el código en cada una de esas vistas? Eso no sería bueno. Hay mejores maneras de hacer esto. Una de ellas es, y la que quiero enseñar, es utilizar componentes de vistas o view components en inglés. La idea de un view component es que es como un pequeño control, un mini controlador, el cual tú puedes utilizar desde donde tú quieras. En este caso lo vamos a utilizar desde un layout. La idea de utilizarlo desde el layout es que vamos a regresar a Visual Studio. Fíjate algo. Yo tengo aquí la vista index y yo le dije, bueno, la vista index utiliza un modelo que es del tipo listado de países. Eso está excelente. Pero el layout no tiene ningún modelo. Y no puede tener ningún modelo porque el layout es utilizado por todos los controladores de mi aplicación. Entonces, no todos los controladores van a tener el mismo modelo. O sea, no todos los controladores, no todas las acciones de los controladores me van a retornar el mismo modelo. Eso es impensable. Por eso lo que podemos hacer es utilizar View Components o componentes de vistas, el cual me va a permitir tener un método muy parecido a un controlador, bastante parecido también la parte visual a una vista porque también va a ser un archivo CSHTML. Lo único que yo voy a poder utilizarlo desde donde yo quiera, incluido desde un layout. Esto es bastante útil, por ejemplo, si tú tienes un blog y tú tienes un listado de entradas del blog, el cual tú quieres colocarlos como destacados y que te aparezca en el layout y que por tanto te aparezca en todas las páginas de tu blog. Tú no quieres colocar esto en cada una de las páginas de tu blog, sino que tú quieres colocarlo en el layout del blog, para que así esto se replique en todas las páginas de tu blog. Entonces vamos a aprender ahora, para culminar este video, a realizar un View Component, que también es algo nuevo de ASP.NET Core. Este listado de países los vamos a colocar acá en el footer. Aquí vamos a poder colocar un listado de países utilizando un View Component. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a limpiar un poquito esto. Vamos a cerrar todo menos esto. Y vamos a crear una nueva carpeta en donde vamos a colocar nuestros componentes de vista. Vamos a crear una carpeta llamada View Components. Y aquí vamos a crear nuestro componente de vista, el cual, al igual que los controladores que terminan en controller, este termina en View Component. Así que vamos a crear una nueva clase llamada Países View Component. Las clases View Component, para ser View Component o vista de componente, deben de heredar de la clase View Component. Y vamos a traer el namespace microsoft.aspnetcore.mvc. Y básicamente aquí tenemos prácticamente todas las opciones que tenemos con los controladores. Incluso podemos utilizar inyección de dependencias. Yo repito que la inyección de dependencias se puede utilizar desde prácticamente cualquier parte de una aplicación de ASP.NET Core. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir un constructor y vamos a traer nuestra dependencia. Nuestra dependencia que va a ser la interfaz que hemos creado para nuestro repositorio de países. Porque este países View Component lo que va a hacer es que me va a retornar el listado de países que ahora mismo tenemos en la vista index. Entonces vamos a decir y repositorio países y repositorio país. Vamos a crear nuestro campo, el cual podremos utilizar desde nuestro método. Aquí también, al igual que en los controladores, tenemos nuestros actions, entre comillas. Lo único que estos actions, en vez de retornar iActionResult, van a retornar iViewComponentResult. Entonces vamos a decir public iViewComponentResult y se va a llamar en nuestro caso invoke y
Aquí vamos a poder procesar la petición y vamos a poder retornar un valor. Fíjate que dije que vamos a procesar la petición, pero yo no dije petición HTTP. Los View Components no son accesibles a través de HTTP. Esto no es un controlador. Se parece a un controlador, pero no lo es. Esto solamente podemos acceder a los valores que retorna un View Component, por ejemplo, desde nuestras vistas, incluyendo nuestro layout, pero no podemos crear una URL y dirigirla hacia el países View Component, hacia la acción invoke. Eso no existe, ese concepto no existe para los View Component. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable de países donde vamos a ir hacia nuestro repositorio de países y los vamos a obtener todos. Y simplemente vamos a retornar una vista y le vamos a pasar como modelo nuestro listado de países. De nuevo, fíjate que es bastante parecido a los controladores. Ahora vamos a ir a crear la vista, la cual va a renderizar este View Component. Entonces vamos a ir a esa Views. Aquí hay una nomenclatura que hay que seguir. En nuestro caso, como queremos utilizar este componente de vista desde el layout, vamos a crear una carpeta acá dentro de Shared llamada Components. Si yo quisiera que este View Component solamente fuera utilizado desde el Home Controller, entonces o mejor dicho, si yo quisiera que este View Component sea solamente utilizado desde una vista del Home, yo colocara esta carpeta Components dentro de la carpeta Home. Pero como yo quiero utilizarlo desde el Layout, lo coloco dentro de Share para que cualquier vista tenga acceso a este componente. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí vamos a crear una carpeta llamada Países. El nombre de la carpeta Países no es un accidente, sino que fíjate que es este mismo nombre que tenemos acá, Países, quitándole el View Component. Y aquí podemos crear una vista a la cual le llamaremos Default. No vamos a utilizar nada de esto. Vamos a quitar el Layout y vamos a agregar esto. Vamos a borrar todo esto y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar nuevamente esto como una vista cualquiera. Vamos a regresar a la vista index para copiar un poquito de código de allá. Vamos a llevarnos esto, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá y vamos a llevarnos también nuestra lista sin orden. Y por aquí ya hemos terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es regresar al layout para poder utilizar esto. Lo único que tenemos que hacer es colocar @component.invokeAsync y aquí le pasamos el nombre del View Component que queremos instanciar, que se llama países. También podríamos, si queremos, pasarle parámetros a ese View Component, pero como nuestro View Component no recibe parámetros, simplemente podemos hacer esto. Esto no va a funcionar, pero igual yo lo voy a correr por si te pasa en el futuro. Vamos a correr la aplicación y vamos a ver que si venimos para acá abajo, para el footer, vamos a ver que tenemos este texto muy extraño. Lo que sucede es que el método que estamos invocando, ¿cómo se llama? Se llama invokeAsync. Quiere decir que es asíncrono. Y si es asíncrono, retorna una tarea. Entonces, esa tarea, para poder sacar su información, debemos esperarla. Entonces decimos await. Lo único que tenemos que hacer es esto, decir await, @await e invocar nuestro View Component. Y ya con eso lo hemos solucionado. Vamos a regresar acá, vamos a refrescar la página y vamos a ver que ya aquí abajo tenemos nuestro listado de países. Así, si yo ahora vengo a la página de contactos, vamos a tener nuestro listado de países aquí abajo. Si vengo a la página de About, vamos a ver también nuestro listado de países. Así que, como podemos ver, realmente esto está funcionando. Y si venimos a la página de Register, que es en otro controlador, en el controlador Account, vamos a ver que también tenemos nuestro listado de países. Porque este View Component lo colocamos en el Layout y podemos entonces acceder a él o mirarlo, mejor dicho, poder ver su información desde cualquier vista que utilice ese layout. Pero fíjate algo, vamos a regresar al layout. Fíjate la diferencia de la manera de colocar los anchors y
los View Components. Aquí lo estamos utilizando con un estilo, con el estilo antiguo de cómo se hacían las cosas. Podemos utilizar una notación un poquito más moderna y un poquito más agradable a la vista, por lo menos a mi gusto. Lo que podemos hacer es, igual que estamos utilizando etiquetas HTML acá, podemos utilizar una etiqueta HTML acá. Vamos a decir View C, BC de View Component y vamos a colocar países y vamos a cerrar. Y ya aquí se va a colocar el listado de países. Fíjate algo, fíjate que aquí yo tengo países en mayúscula, aquí en minúscula. Lo que pasa es que estamos utilizando aquí una notación llamada notación de kebab, la cual básicamente dice que los nombres se van a colocar en minúsculas y si luego de países, por ejemplo, tuviéramos países del mundo, por ejemplo, así como países del mundo, view, component, su nombre en notación de queja, sabes que tenemos que ignorar view component como siempre, sería países del mundo. Ese sería su nombre en la notación de queja. Pero ese no es el nombre de nuestro view component, así que vamos a quitar esto, esto y esto, y vamos también a quitar esto de acá. Si yo corriera la aplicación ahora, no funcionara, como siempre, porque nos falta una configuración. La configuración que nos falta es en el View Imports. Los View Imports son los que se encargan de configurar los objetos a los cuales tenemos acceso. Fíjate algo, vamos a regresar a Index. Fíjate que cuando yo escribí list país, me reconoció de una vez el país, la clase país. Yo no tuve que colocar hola mundo.models.país, que es el namespace completo de nuestra clase. Esto es porque dentro de View Imports estamos colocando, o vino configurado para nosotros, @using holamundo.models. Lo que quiere decir que en todas mis vistas yo tengo acceso a todas las clases o interfaces o lo que sea que se encuentren en el namespace holamundo.models. Algo que tenemos que configurar acá entonces es que yo tengo que indicar en dónde se encuentran mis view components para yo poder utilizarlos. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un tag helper. Vamos a decir add tag helper todos y vamos a decir hola mundo. Este es simplemente el namespace cabecera de mi aplicación. Entonces si vamos a países view component, vamos a ver que es simplemente este valor que tenemos acá. Vamos a venir a view import, vamos a asegurarnos de que esté bien, vamos a ignorar ese error y vamos a continuar. Y ya prácticamente eso es todo. Me he equivocado, es en layout que quiero estar. Vamos a ver que ahora tenemos esta anotación del view component en nuestro layout utilizando etiquetas que se parecen mucho a etiquetas HTML y vamos a ver que ahora obtenemos el mismo resultado. Si venimos acá abajo, vamos a ver que tenemos nuevamente el listado de países, pero ahora con una anotación un poquito más bonita. Y pues en este video mi meta era que vieras que si ya sabes ASP.NET en VC5, tú puedes empezar a programar directamente en ASP.NET Core 2.0 porque es bastante sencillo y es bastante parecido. Todo lo que tú sabes de ASP.NET en VC5 o en VC4 o lo que sea, lo puedes aplicar directamente en ASP.NET Core 2.0. Y claro, también quería dar un vistazo general a los nuevos componentes que vienen en ASP.NET Core 2.0. Claro está, como acabo de decir, es solamente un vistazo general y en los próximos videos vamos a ir viendo estos detalles como middleware y servicios y Entity Framework Core. Los iremos viendo y los tag helpers los iremos viendo en más detalles y con más ejemplos y de una manera más calmada. Lo importante era tener simplemente un vistazo general de lo nuevo y lo bueno que nos trae ASP.NET Core 2.0. Muchísimas gracias.